Hola amigos, hoy nos acompaña Adrián Celaya, muchísimas gracias por estar con nosotros y he titulado el vídeo La pesadilla Walk. Bueno, bienvenido Adrián y muchísimas gracias por cedernos tu tiempo hoy. Bueno, gracias a ti, Javier. Ya sabes que yo siempre encantado de estar contigo y con tu canal. Bueno, La pesadilla Walk. ¿Por qué lo he titulado así? Porque se ha hecho viral un artículo que ha escrito Zuriñe Ojeda. Zuriñe Ojeda es la vicepresidenta del Partido Feministas al Congreso y he escrito un artículo que os vamos a reproducir ahora mismo. Voy a leerlo para que sepáis lo que nos dice y lo voy a poner en pantalla. Aquí está. Vale, vamos a leerlo. La pesadilla de un campamento de verano, por Zuriñe Ojeda, publicado en el diario El Común. Creo que casi todos estaréis de acuerdo conmigo en tener un buen recuerdo de las colonias, campamentos de verano o udalecus, como los llamamos en Euskadi. 2 semanas en un entorno nuevo, conociendo nuevos amigos, soltándonos por vez primera de la mano de nuestros padres y viviendo aventuras de las que hablaríamos el resto del año. Y es por esa razón que animamos a nuestras hijas e hijos a ir y les apuntamos con toda ilusión. Con toda ilusión y una punzada de miedo en el estómago. Los dejamos en manos de desconocidos durante muchos días. Pero también recordamos que hay instituciones detrás, la experiencia de muchos años y las nuestras propias que fueron buenas. Y normalmente sale bien y nuestros hijos disfrutan. Pero este verano algo ha ido terriblemente mal en el Udalecu de Barnedo, Álava, del 8 al 23 de agosto. Hace una semana se puso en contacto conmigo la madre de una niña que estuvo allí, a la que llamaré aquí Ann. Era el turno de los menores de 13 a 15 años. Y lo que empezó a contarle su hija de 15 años según se bajó del autobús el 23 de agosto hizo que se pusiera inmediatamente en acción para denunciarlo. Y nosotras estamos aquí para darle voz. Unas 80 niñas y niños divididos en 2 habitaciones grupales y 2 baños grandes con duchas abiertas. No solo las habitaciones eran mixtas, también lo eran los baños y por ende las duchas. Les obligaban a ducharse en grupos mixtos, desnudos, palabras textuales, porque podía haber alguna persona trans que se sintiera categorizada. No valieron de nada las protestas de muchas niñas y también de algunos niños, ni las peticiones de ducharse en bañador antihigiénico. Les dijeron que bastante tenían con que los váteres tuvieran puerta. Tampoco les dejaban ducharse en los vestuarios de las piscinas del pueblo cuando iban allí, que según las niñas eran los únicos momentos en los que podían ir al baño tranquilas. Los espejos estaban inutilizados, habían pintado encima porque les tenía que dar igual el aspecto que tuvieran, y en uno de ellos había pintado una mujer abierta de piernas con el texto On Egin, que aproveche. Pero eso no es todo. En ningún momento les dejaron contactar con sus padres. La hija de Ann tuvo unos mareos y ni los monitores contactaron con Ann ni la llevaron a una revisión médica, como tampoco lo hicieron con otra niña que se hizo un esguince. Y para rematar, una niña sufrió acoso sexual por parte de otro niño y nadie hizo absolutamente nada, salvo obligarla a ducharse desnuda con él. Por supuesto, tanto Ann como otras madres y padres se han puesto en contacto con los responsables y a continuación copio con su permiso extractos de las respuestas que han recibido. Para poder entender el funcionamiento del campamento es importante tener el conocimiento de cómo son las instalaciones. Disponemos de 2 habitaciones grandes y 2 baños grandes con 6 duchas no individuales. Para facilitar el funcionamiento del campamento, nos organizamos en los llamados grupos naturales. Estos grupos se mantienen durante todo el campamento para que les jóvenes tengan sus monitores de referencia para hacer cualquier tipo de actividad, entre ellas las duchas. En las habitaciones también duermen por grupos, sin separar por sexo o género, como se hace en la gran mayoría de los campamentos. No creemos en la división por géneros, ya que creemos en una educación feminista
feminista e igualitaria. Y esta división deja fuera a varios cuerpos e identidades. Es por ello que en las duchas y en las habitaciones aplicamos la misma filosofía. Entendemos que esta propuesta pueda generar incomodidad entre jóvenes, entre les jóvenes. Y es por eso que nunca les obligamos a desnudarse. Es verdad que se les propone quitarse los bañadores una vez entran a la ducha, como medida para garantizar una mayor higiene. Respecto al caso de acoso sexual, la respuesta ha sido la siguiente. Sentimos profundamente lo ocurrido en los Udalecus y todo el dolor que esto ha causado. Estamos realmente preocupados y dispuestos a hablar en torno a lo sucedido y nuestras maneras de gestionar las diferentes situaciones. En todo caso, debemos recalcar que somos un grupo grande de gente voluntaria que funciona de manera asamblearia y, por lo tanto, necesitamos tiempo para tomar decisiones consensuadas y contrastadas. Queremos hacerte saber que en el momento en el que recibimos tu mensaje, activamos el protocolo del que disponemos contra las agresiones. Desde el Común hemos intentado contactar con los responsables de este campamento para informarles de que íbamos a publicar lo sucedido y que nos pudieran dar su versión. Nadie ha contestado a nuestras llamadas y nuestro correo electrónico tampoco ha recibido respuesta. Una vez expuestos los hechos, permitidme que os diga que yo también estoy indignada y desde aquí interpelo a las 3 diputaciones vascas, las responsables últimas de estos Udalecus, a que asuman responsabilidades y tomen cartas en el asunto para que no vuelva a suceder. Es que ni haciéndolo a propósito se encuentra un grupo de monitores, que bien ahí tienen la letra E incorporada, tan irresponsables, inútiles y dañinos. Han obligado a 80 niñas y niños, no olvidemos, de una generación mediatizada ya a su edad por la pornografía, a ducharse juntos y desnudos, en una etapa de cambios en el cuerpo, primeras menstruaciones, etc., todo en aras de supuestas incomodidades trans que ni estaban ni se las esperaba. No han visto un caso de acoso sexual delante de sus narices y dicen que activan el protocolo 2 semanas después. Han dejado desatendidos problemas médicos y les han tenido aislados de sus padres. Ignoro qué información se les da a estas personas voluntarias, pero parece evidente que es totalmente insuficiente. Hablar con la E y creer que el feminismo y el progreso es obligar a niñas y niños a ducharse juntos y desnudos mientras les hablan de cuerpos equivocados no les capacita, sino todo lo contrario. Y por culpa de estos modernos inútiles hay un montón de niños que han pasado unos días para olvidar, en lugar de haber disfrutado libremente, que era lo que les correspondía. Bueno, pues este es el artículo que ha desatado mi indignación y la de muchísimas personas en las redes sociales. ¿Qué podemos decir a esto, Adrián? Bueno, vamos a ver, esto en principio recuerda bastante a cosas que están sucediendo en los centros de enseñanza en general. Bueno, en general. Lo difícil es dimensionar esas realidades, ¿no? Pero hay muchos casos en los que se recibe información sobre cosas que se hacen en los centros de enseñanza, en particular en las sesiones especiales de educación sexual, digamos, que son sesiones que muchas veces se encargan, no las dan profesores del centro, sino que se encargan a entidades supuestamente especializadas y en las que los padres muchas veces, cuando se enteran, muchas veces ni se enteran, salen escandalizados, ¿no?, de las cosas que están haciendo con los niños. Bueno, hay muchos casos que se oyen de este tipo. A mí lo que me cuesta es dimensionar hasta dónde llegan, pero bueno, aunque fuesen un par de ellos, ya sería realmente más que suficiente, ¿no? Bueno, esto nos da una idea, claro, no el hecho de que sucedan estas cosas, sino el que sucedan una otra vez, sigan sucediendo, sucedan con esa impunidad y esa tranquilidad y con ese soporte institucional, esto es lo peor, nos da una idea de hasta qué punto estamos en una sociedad desquiciada, pues como consecuencia seguramente de lo que nosotros llamamos 35, 40 años de posmocapitalismo, llamamos nosotros, ¿no?
a esto que se llama el wokismo en los últimos años, ¿no? Nosotros solemos entender que wokismo es fundamentalmente esa última fase, quizás la más desquiciada del posmocapitalismo, ¿no? Que en su conjunto ya es una fase irracional. Es, digamos, la vertiente sociocultural del neoliberalismo, pero que se basa en la manipulación de las personas en base a emociones, campañas publicitarias fundamentalmente, cuestionando la razón como una forma de interpretar la realidad y manipulando constantemente determinadas emociones que tienen que ver a veces con la defensa del medio ambiente, a veces con el proceso de emancipación de la mujer, a veces con la protección de minorías sexuales, pero esto se hace de tal forma que ya desde hace 20, 30 años se está constantemente manipulando esas necesidades sociales objetivas en intereses normalmente corporativos, bueno, hay distintos intereses detrás, ¿no? Pero de manipulación, de destrucción social muchas veces, de crear discursos sociales artificiales, y seguramente lo que está pasando estos últimos años, eso que se llama el wokismo, pues es, digamos, la exacerbación de todas esas corrientes, ¿no? Hasta límites absolutamente irracionales. Pero esto es porque nos han ido acostumbrando a campañas que son de destrucción social, de clara destrucción social, y basándose siempre en argumentos de protección de una u otra minoría sexual, ¿no? Que esto evidentemente ha sido un reto histórico en Occidente, es decir, minorías sexuales que eran, digamos, perseguidas, pues había que por lo menos respetar su intimidad, ¿no? Pero esto se ha manipulado con base en, pues bueno, en determinados intereses oligárquicos corporativos. Durante 30 años se ha introducido de forma sistemática a la clase política en esa manipulación a partir de corrientes que se proyectan desde Estados Unidos fundamentalmente, también desde el Reino Unido, pues desde think tanks universitarios cercanos al Partido Demócrata, también pues la CIA, los organismos públicos de Estados Unidos y nuestros políticos que están, dicen que son progresistas, unos de izquierdas, de derechas, de centro, pero que en la práctica están al servicio de esas instituciones. Pues cada corriente nueva que viene de Estados Unidos, cada 2 o 3 años, se apuntan los primeros en la lista, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, podemos decir muchas cosas sobre cosas que han hecho nuestros políticos en este sentido, que están haciendo. Y ahí tenemos también de la propia Suriñe, en otro artículo, tenemos un comentario, Javier, si quieres lo proyectamos, ¿no? Sí. Hace referencia a algo que sucedió hace unos meses, ¿no? Aquí lo tenemos, os lo leo en alto. Hubo una agresión vamos a decir por ahora, de una persona a otra, ¿no?, en el País Vasco, y vemos, este es el comentario que hacía Suriñe Ojeda, ¿no? Decía: confieso que ayer me reí muchísimo escuchando al consejero de seguridad del gobierno vasco, Bingen Zupiria, hablando de la Ertzaina, ya sabéis, para los que es la policía vasca, ¿no? La Ertzaina, que agredió con un cuchillo a su mujer hace unos días en Donosti, ¿no? Está la que, pues claro, era una persona, no sé cómo llamarlo, transexual, ¿no? Originalmente hombre, convertido en autodefinido como mujer, digamos, ¿no? Entonces dice: la Ertzaina supuestamente agredió con un cuchillo a su mujer hace unos días en Donosti. No tiene otra salida, hablando del consejero, ¿no? Dice: no tiene otra salida porque ese tipo legalmente es una mujer, y lo es por una ley que, entre otros, votó el PNV, que aquí en Euskadi se dedican a ampliar y reforzar. ¿Cómo de ridículo se tienen que sentir hablando maravillas del traje de un emperador que va desnudo? ¿Cómo les tiene que joder, perdonar la palabra, estar obligados por ley a decir que la Tierra es plana, ¿no? Y esto me parece muy interesante, ¿no? Porque el otro día, si recuerdas, hablábamos de las teorías conspirativas, del terraplanismo, por ejemplo, y resulta que lo que sí tenemos es un terraplanismo institucional extendido a todo tipo de instituciones y de grupos políticos que nos obligan a
a llamar a las cosas como ellos quieren que las llamemos, no como son, ¿no? Y estoy recordando cómo hace unos meses también, no sé quién le aconsejaría en ese caso al Lehendakari, al presidente del gobierno vasco, hacer esas declaraciones, pero dijo en un acto que ya es hora, o que gracias a Dios, o que menos mal, que hemos superado esa etapa en las que pensábamos que el hombre tenía pene y la mujer tenía vulva. Vale, no sé quién le puso eso en el discurso y tal, pero lo dijo. Lo dijo, y esto nos revela, y el hecho de que no salieran inmediatamente todos los medios de comunicación, porque claro, la crítica política es tremendamente agresiva, pero en estos temas parece que todos están de acuerdo, ¿no? Y entonces, bueno, suelta esto y no salen los medios oficiales a decir absolutamente nada. Ni los de la oposición, los que están en contra de él, nadie dice nada, ¿no? El Lehendakari ha dicho esa barbaridad, pero claro, es una barbaridad que puede llevar al chiste, como nos dice Suriña al principio de este párrafo, pero que claro, que son movimientos sociales y políticos absolutamente destructivos, ¿no? Que están premeditadamente destruyendo esta sociedad, y claro, así está Europa como está, efectivamente, yéndose al cajón de la historia. Tenemos a todo el mundo riéndose de nosotros, riéndose porque no son ellos, claro. Si fueran ellos sería más llorar que reírse, pero la verdad es esta: se ríen de nosotros. Y bueno, comentábamos al principio, antes de empezar el programa, Javier, que nosotros desde CAI Center siempre hemos hecho el análisis, bueno, siempre en los últimos años, de que a esto le queda muy poco, le queda poco tiempo a estos disparates, al conjunto del cosmocapitalismo, porque son corrientes tan absurdas y tan destructivas que solo se mantienen porque nadie dice nada. En el momento en que se empieza a hablar de ello, y se está empezando a hablar, esto va a caer por su propio peso, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos. Va a caer por su propio peso, y va a caer también por el avance de los países emergentes, ¿no? Que son los que nos están demostrando que el mundo, esto no es, como algunos quieren presentarlo, el resultado de una evolución natural de la sociedad, de una sociedad pues bueno, que va progresando económicamente, y como consecuencia de eso pues pasan estas cosas, ¿no? No, de eso no hay absolutamente nada. Es algo premeditadamente inducido desde ámbitos oligárquicos en nuestra sociedad, y utilizando como instrumentos a una clase política que dicen que son de izquierda, derecha o de centro, pero es mentira. Están todos al servicio de esos intereses oligárquicos. Exactamente. Y sobre todo yo quería incidir en que son todos, porque antes de que se aprobase la ley a nivel estatal, se fueron aprobando leyes autonómicas. Y yo recuerdo, por ejemplo, en el Parlamento de Extremadura, que en ese momento estaba gobernado por el Partido Popular, un discurso de un niño de 5 o 6 años, que le llevaron al Parlamento a decir que se sentía del sexo contrario y no sé qué y no sé cuál, y lo votaron. O sea, que no nos confundan ahora diciendo que el PP se opone o que tal o que cual, porque no es cierto, porque el PP en sus parlamentos regionales ha aprobado estas cosas. Sí, vamos a ver, porque claro, en la medida en que empieza a haber un cuestionamiento social y estas cosas empiezan a estallar y se empieza a percibir en cada vez mayores sectores de la población que esto es un disparate y que hay que acabar con estas barbaridades, es normal que unos políticos y otros empiecen a dar marcha atrás. Empiecen a dar marcha atrás sobre lo que están haciendo, buscando justificaciones, diciendo yo no he sido, ha sido el otro, o tú más que yo. Seguramente vamos a ir viendo este tipo de cosas en los próximos años. Pero en general, durante este periodo neoliberal, ha habido un reparto, ya digo, en todo lo estratégico han seguido todos a los intereses de las corporaciones, pero siempre, evidentemente, tiene que haber algún tipo de diferencia de imagen entre ellos para justificarse. Entonces ha habido un reparto de funciones, de tal forma que, por ejemplo, en lo socioeconómico, el liderazgo neoliberal ha sido de lo que llamamos partidos de derecha, pero los que se llaman de izquierda les han seguido. Es decir, son neoliberales con matices, diciendo, no, es que yo aquí subo un impuestito un poco más o bajo no sé qué un poco menos, ¿no? Pero al final le siguen. Y en el ámbito sociocultural ha pasado al contrario. Es decir, el liderazgo
de estas corrientes neoliberales en el ámbito sociocultural, pues lo han tenido los partidos que se llaman así mismos de izquierdas, pero los de derechas les han seguido, ¿también? Les han ido siguiendo, ¿no? Con matices entre unos y otros, ¿no? Pero claro, si esto empieza a derrumbarse, pues se van a intentar desmarcar muy rápidamente, lógicamente, ¿no? Sí, yo la verdad es que espero que se empiece a derrumbar pronto porque se nos va a hacer largo el derrumbamiento. A ti y a mí se nos va a hacer largo, pero el problema de eso son las mentes de niños que están destruyendo con esto. Sobre todo de niños y de jóvenes, que son los más manipulables, ¿no? Porque, claro, tú y yo tenemos el contraste de tiempos anteriores, sabemos que esto no es normal, pero para los niños y los jóvenes el mundo es lo que ven, ¿no? Lo que ven en estos últimos años. Entonces, están destruyendo las mentes de nuestros niños y de nuestros jóvenes de forma masiva con estas historias, ¿no? Efectivamente, mira, yo tengo una hija de 19 años ahora. Y cuando iba al colegio ya le daban charlas, le daban... Y yo recuerdo una vez que le dije, no, mira, es que el sexo es inmutable. No naces con un sexo y ya está. Y me miró con una cara de odio, dice, eres transfobo. No, hija, no soy transfobo. No, me dijo homófobo. Dije, no soy transfobo, ni homófobo, ni nada, a mí me da igual los gustos sexuales que tenga cada uno. Pero recuerdo esa mirada de diciendo, oye, es que... Y me costó tiempo explicarle, decirle, le he echado horas yo al tema trans por eso, porque sí reciben en los colegios mensajes de que hay cerebros rosas y azules, como decía Baldoví en el Congreso, y dices, es que, joder, yo luchando toda la vida por anular los estereotipos de género. Si quieres jugar con una bicicleta, juega con una bicicleta. Si quieres jugar con un Hyperman a pegar tiros, juega con un Hyperman a pegar tiros. No hay problema. Si te quieres poner una vida luchando contra los estereotipos de género para que te venga esta gentuza a decir que si a tu hija le gusta jugar al fútbol es que es un niño. Y dices, pero ¿qué demencia es esta? ¿Qué demencia es esta? Y aquí con el artículo de Zuriñe, lo que ves es, personalizas. Dices, es que efectivamente le están jodiendo la vida a niños. Y se comportan rollo sectario, porque a ver por qué no les dejan contactar con los padres. Sí, sí, está claro. Son estrategias de manipulación y control social, ¿no? Hay muchos casos en los que pues madres que te dicen, oye, si a mi hijo o a mi hija le han dicho, pero tú estás seguro de que eres niño, ¿cómo sabes que no eres niña, ¿no? Ese tipo de comentarios, ¿no? Claro. Y claro. Y a nosotros, ya lo que tú y yo lo vemos desde nuestro punto de vista, nos reímos, pero pensando en lo que ese tipo de cosas pueden hacer en el cerebro de los niños, oyéndolas un día y otro día y otro día, es impresionante. Es impresionante. Pero bueno, exactamente de una forma similar a como yo creo que hay toda una generación en la que hay muchos niños y jóvenes que tienen interiorizado, digamos, de alguna otra forma, que los hombres son malos. Pero bueno, no vamos a entrar ahí, pero yo creo que es un tema relacionado con esto, ¿no? Sí, la verdad es que todo está relacionado y bueno, me has dejado un poco así con lo de que los hombres son malos. Hombre, la verdad es que hay datos que dices, joder, por ejemplo, el de los asesinatos, ¿no? El 96% son hombres los que matan. Entonces ahí está la estadística. Pero evidentemente ni tú ni yo somos asesinos ni vamos a matar a nadie en nuestra vida, salvo que nos veamos en una circunstancia muy, muy mala. Si es que sí, la verdad es que el mensaje de que todos los hombres son malos sí que es dañino también. No, y es un mensaje que muchos jóvenes tienen introducido, entonces
el ser hombre es malo y todo lo que sea, primero ser hombre y luego ser, ¿cómo le llaman ahora? Ser binario, ¿no? Ser binario, ¿no? Ser hombre o ser mujer ya es malo, porque los buenos son los que se salen del binarismo, ¿no? Ser hombre o ser mujer o ser heterosexual es malo, por ejemplo. Entonces, todo lo que son las minorías son buenos, lo que son las mayorías son malas. Tienen eso, pero perfectamente introducido en muchos jóvenes, ¿no? Es verdad, mira, eso también es cierto. Cuando iban al colegio, todas las amiguitas de mi hija se declaraban o lesbianas o bisexuales. Sí, sí. Ahora ya con los años, pues ya no, ¿no? Pero entonces sí que es verdad. Sí, sí, y sí que tiene que ver con eso, con que lo bueno es lo, digamos, lo inclusive, lo, no sé cómo decirlo. Sí, sí. No, el pretexto siempre es partir de una minoría sexual. Minorías sexuales que eran más o menos amplias inicialmente, los homosexuales en general, pero que ahora pues son minorías, pues vamos, los transexuales ahora son cada vez menos minoría, ciertos, porque a cuenta de esto están surgiendo cada vez más, ¿no? Pero con el pretexto de que hay algunos casos de personas a las que les sucede, ¿no?, de una determinada cosa, pues nos transforman absolutamente a la sociedad y nos obligan constantemente a hablar de temas que, bueno, tienen la importancia para esas personas, pero que no tienen la importancia social que ellos quieren darle, ni mucho menos, ¿no? No, es un tema minoritario. Claro. Y nosotros hicimos un vídeo el otro día, por ejemplo, de hasta qué punto estamos hablando de procesos de destrucción social y de manipulación social. Hablamos del término igualdad, ¿no? De cómo ya no solo en otros ambientes, sino estos partidos que se dicen de izquierdas, etcétera, aceptan de un día para el otro que se empiece a sustituir lo que siempre ha sido para ellos el concepto de igualdad, que era quizás una base fundamental de su ideología, lo tiran de un día para otro por la ventana para decir, no, a partir de ahora el término igualdad hace referencia a hombres y mujeres. Entonces te crean un ministerio de igualdad en el que de lo que se ocupa es solo de la igualdad entre hombres y mujeres, que hablan de departamentos de igualdad en ayuntamientos, en comunidades autónomas, de políticas de igualdad. Entonces, yo creo que esto es tremendamente significativo, ¿no? Y hasta qué punto estos grupos políticos, pues, a cuenta de estas historias, han tirado su ideología por la ventana. Y además de un día para otro, ¿no? Sí, sí. Y además que tampoco se refieren a la igualdad entre hombres y mujeres. Se refieren a la igualdad de entes etéreos, ¿no? Porque claro, es que es verdad, vi el vídeo que hace referencia. Y la igualdad entre los trabajadores o la igualdad en el acceso de los recursos. ¿Has visto lo de las islas climáticas que va a adelantar el gobierno? Siglas climáticas. Islas climáticas. O sea, la idea es que como no va a haber energía para todos, pues van a hacer ciertos sitios donde haga fresquito y calor para que podamos ir todos a... Bueno, yo entiendo que es eso, pero mira, espera que te lo voy a buscar, a ver si lo encuentro. Es con el tema de los incendios y la transición ecológica esta que quieren hacer. A ver. Pues vamos a ver, porque ese es otro de esos temas que vale para todo, ¿no? Una vez que tú consigas crear pánico alrededor de una idea, pues ya, como es para salvar el planeta, pues yo lo utilizo para lo que me da la gana, ¿no? A ver. Aquí está. Vale. Bueno, de todas maneras no va con el tema. Esto es para otro programa. Vamos a dejarlo. Pero es que me lo has recordado con... vale, volviendo a la carta. Claro, comportamiento de secta, como decimos. No dejan hablar a los niños con sus familias. Ahí, claro, les pueden ir influenciando hasta que cambien su
su visión del mundo. Y como digo, es que cuando personalizas el problema es cuando se hace más patente. Para mí estos artículos son muy importantes por eso, porque vemos la absoluta demencia de todas estas cosas. Y lo que más me jode es que están dejando la voz de la razón a partidos como Vox, como que son ultraliberales en lo económico, que son de lo peor realmente. Y claro, el darles la voz de la razón en todos estos temas les da un montón de votos. Yo diría que casi todos los votos, ¿no? Por ejemplo, es muy evidente en el caso, por ejemplo, de Milei en Argentina, ¿no? Una candidatura absolutamente ridícula, estrambótica. ¿Qué tenía que aportar a la sociedad argentina? La plataforma anti-woke, con millones de argentinos absolutamente hartos de estos disparates, que le empezaron a votar en muy buena parte por eso. En muy buena parte por eso. Entonces, efectivamente, es un regalo absoluto para cualquier grupo que se atreva a levantar la bandera. Sí, es cierto que en este tipo de temas esos grupos conservadores suelen reaccionar también muy emotivamente, ¿no? Pues basándose, porque es muy fácil, ¿no? Basándose en la caricatura, etcétera, en vez de intentar racionalizar los problemas, etcétera. Y eso es peligroso, porque nos puede llevar, por ejemplo, si partimos de un problema de manipulación de las minorías sexuales, un análisis racional nos lleva a distinguir la protección de la minoría sexual de la manipulación, ¿no? Pero una mera reacción emotiva puede generar, a medida que se expande, puede generar reacciones pues agresivas, por ejemplo, contra ciertas minorías, etcétera, que eso es importante evitarlo. Pues estos grupos conservadores se basan en reacciones emotivas, pero claro, es que lo tienen muy fácil. Y el hartazgo de la sociedad con estos temas es cada vez mayor, ¿no? Y es más fácil que cualquier grupo político que levante la mano se lleve un montón de votos. Claro, claro. Fíjate, no había visto el Milei. He intentado hacer análisis de cómo pudo ganar Milei las elecciones, pero es cierto, su beligerancia contra lo woke. Claro. Claro. Y por eso Vox tiene tantísimo, aumenta en intención de voto todo el rato. Claro. Es cierto. Fíjate, te quería poner lo que ha dicho un ex juez del Tribunal Supremo con respecto a esto de los géneros. ¿Qué te parece si lo vemos? Porque es muy divertido. Es un señor de Vox, hicieron unas jornadas. Bueno, por lo que hemos comentado, tiene el problema de que le estás haciendo propaganda a Vox, ¿no? Pero la realidad es la que es. Claro. Y es que la ley la hicieron tan mal, porque es que una ley sin absolutamente ningún control es una puerta abierta al fraude. Es una puerta abierta a que cualquiera que tenga algo que ganar con un cambio de sexo abra esa puerta. Es que hay cosas, pero claro, son barbaridades que no solo están pasando aquí, sino también en otros países, ¿no? Y bueno, hay teorías, lo que pasa es que para valorar las intenciones siempre es lo más difícil en el análisis político, por ejemplo. Pero hay teorías que lo que están diciendo es que todas estas barbaridades relacionadas con las minorías sexuales, con el clima, con los procesos migratorios, que lo que están es preparando a Europa para el fascismo. Están premeditadamente generando un contexto que nos lleva al fascismo, que lleve a la población a aceptar el fascismo. Pero bueno, yo no tengo datos para verificar que esto es así, pero de que desde luego son estrategias de manipulación social es evidente, de manipulación y control social. Y que son barbaridades, y que tú veías los debates y eso, y estaban totalmente alejados de lo que es la razón. Claro. Yo veía gente muy preparada diciendo, pero vamos a ver, no puede ser que simplemente tu propia voluntad sea la que te cambie el sexo y que nadie pueda rebatírtelo. Pero ten en cuenta que eso está en la base de la filosofía posmoderna.
el cuestionamiento de la razón como instrumento para interpretar la realidad. Bueno, para interpretar la realidad siempre utilizamos la razón por un lado y las emociones por el otro, ¿no? Y la razón nos lleva hasta un sitio y a partir de ahí necesariamente utilizamos las emociones, pero tenemos que darle prioridad a la razón, ¿no? Y frente a eso, pues teníamos a autores en la base del posmodernismo, que es al final lo que ha triunfado alrededor de estas teorías, que nos decían, no, hay que cuestionar la razón como instrumento para acercarse a la realidad y son mucho más importantes las emociones. ¿Qué pasa? ¿Quién gestiona las emociones? Los medios de comunicación y la industria cultural. ¿Y quién controla esto? Pues las grandes corporaciones, ¿no? Es una filosofía al final claramente instrumentalizada a favor de los intereses corporativos, ¿no? Uh-huh. Y luego he notado que en el País Vasco parece como que han pegado un acelerón en lo woke, ¿no? Que son más wokees que en el resto del Estado. Que se ha pegado un acelerón está claro, pero yo la verdad es que no sé medir dónde más y dónde menos. No sé medir comparativamente con otros territorios esto hasta dónde llega, ¿no? Pero la verdad es que es una situación absolutamente absurda, ridícula y que yo creo que es tan destructivo que hay que empezar a hablar claro sobre nuestra clase política. Por lo menos yo te hablo ahora del País Vasco, pero sin saber valorar si en otros sitios es más o menos lo que se está haciendo, ¿no? Pero claro, cuando tienes políticos que de hecho están destruyendo su país con este tipo de actuaciones y de estrategias, destruyendo a su juventud, mintiéndoles y destruyendo a su juventud y a sus niños, a su infancia, ¿no? Y además, porque a veces se dice que en la cúpula de estos partidos pues hay gente que es racional explicando los temas, ¿no? Y que hablan pues no sé, del Lehendakari o del presidente del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, o de Arnaldo Otegi en el caso de Bildu. Dice, pero es que es peor. Es decir, eso tú les oyes hablar a estas personas, esa forma de pensar, ese estilo racional. ¿Qué quiere decir? Pues que ellos saben perfectamente que todo esto es una barbaridad. Saben perfectamente que están engañando a la gente, que están mintiendo sistemáticamente, que están destruyendo su propio país, ¿no? Esto es algo impresionante. Y encima, en el caso del País Vasco, con grupos que se llaman a sí mismos pues, nacionalistas, patriotas, abertzales. Y digo, ¿pero esto qué es, no? ¿Cómo tienen la vergüenza de llamarse patriotas y hacer esto con su país, ¿no? Es algo realmente increíble, pero es lo que tenemos. Fíjate, a mí me resultó muy curioso con respecto a esto en las protestas por Palestina, ¿no? Que ha habido de apoyo a Palestina, ver líderes nacionalistas de izquierda vasco diciendo llenemos de icurriñas el paso de la vuelta porque tal cual de nacionalismo, y dices, a ver, pero si estamos con lo de Gaza y reivindicando lo de Gaza, el que pretender meter otra cosa que será que puede ser lícita o ilícita, ¿no? Pero el pretender meter otra cosa es intentar reventar las protestas por el genocidio que se está produciendo en Gaza. Y me resultó muy curioso y nadie le ha echado mucha cuenta a esa petición que hizo. Bueno, no sé si reventar o, digamos, que por parte de un grupo que en cualquier sitio organiza una protesta por un tema determinado, puede ser de alguna forma utilizar, ¿no? Dice, que quede claro que nuestro grupo, ¿no?, está apoyando esa protesta, ¿no? Yo lo interpreto en esa dirección, que puede interpretarse como manipular o utilizar, ¿no?, el movimiento, pero bueno, no lo sé. Y bueno, ya, si te parece bien, cambiamos de tema o tienes algo más que... Perfecto. Pues Gaza, quería hablar de Gaza. Se están produciendo protestas en la vuelta que están surtiendo efecto, protestas contra el genocidio que se está produciendo allí, y están teniendo tanto efecto que Benjamín Netanyahu
ha dicho públicamente que los corredores del equipo de Israel, que por no retirarse son unos héroes y que no van a ceder a las presiones y tal. O sea que hasta el presidente del país haya hecho declaraciones significa que están haciendo mucho daño esas protestas. Y lo que me ha sorprendido es que tanto desde que toda la derecha del país es sionista. El otro día, hoy mismo, mira, ha salido estas declaraciones aquí está, del PNV, ¿vale? La etapa no la ganó Palestina como señalaron los incitadores de la revuelta. La etapa la perdió Euskadi, la perdió nuestra imagen mundial de pueblo civilizado y democrático, la perdió nuestro país, que a los ojos de los extraños vandalizó un evento organizado, echando por tierra nuestra capacidad de apertura y de oportunidad. Y dices, pero coño, precisamente estáis dando una lección de dignidad, logrando que una carrera no pueda acabarse, una lección de apoyo contra el genocidio, entonces, y te salen estos partidos diciendo que no, que es al contrario, que la lección, que es terrible que se hayan producido las protestas. Y dices, joder. Y escuchas a Pilar Rahola igual. ¿Qué vamos a decir de Espinosa de los Monteros y compañía? O sea. Y dices, joder, ¿por qué cierran los ojos ante una situación tan evidente de genocidio? ¿Les pagan? Sí, hombre, yo creo que puede haber situaciones distintas, ¿no? Vamos a ver, muchas veces se dice que el lobby israelí tiene mucho poder en unos sitios o en otros, de Estados Unidos sobre todo se suele hablar, ¿no? Pero yo creo que es un efecto que va en los dos sentidos, ¿no? Porque al final el proyecto de Israel es parte del proyecto corporativo occidental, ¿no? Es decir, no es tanto un tema de que los judíos o los sionistas dominen todo, como dicen algunos, sino que sean parte de. Ese grupo sionista es parte de esa élite corporativa occidental. Entonces, atacar el proyecto de Israel es enfrentarte al poder. Es enfrentarte al poder. Es evidente que dentro de ese poder hay muchísima gente que no son israelíes, que no son judíos y que están perfectamente en sintonía con Israel y con las estrategias que comparten, ¿no? Y en este momento con la defensa de esa oligarquía occidental que está amenazada por los países emergentes, ¿no? Yo creo que hay claramente una estrategia compartida, ¿no? Yo creo que en muchos grupos es esto, ¿no? Es ese efecto de querer llevarse bien con lo que para ellos es políticamente correcto. Es la defensa de Israel. La defensa de Israel frente al terrorismo, frente a esos musulmanes que son unos bárbaros, ese tipo de mensajes, ¿no? Yo creo que hay un cambio importante generacional también. Las personas que ahora tienen alrededor de los 70, entre 70 y 80 años, diría, tienen o vivieron una juventud en la que había una mitificación del proyecto de Israel muy alta en el conjunto de Europa Occidental, ¿no? Pues en parte por lo que había sucedido durante la Guerra Mundial, en parte por esa también falsificación de la historia de Israel como un pueblo pequeñísimo que empieza a luchar contra millones de musulmanes que le rodean, que empiezan a crear un paraíso en el desierto, partiendo de la nada, con su propio esfuerzo. Es una absoluta mentira, porque claro, en el desarrollo de Israel ha sido, como el de muchos países pequeños, ha sido fundamental una ayuda sistemática y descomunal tanto de Estados Unidos como de Alemania durante muchos años. Pero yo creo que en aquella época se creó una mitificación del proyecto de Israel que ha afectado muchísimo a una generación. Y luego ya desde nuestra generación hacia los más jóvenes,
ya es distinto, ¿no? La percepción de lo que representa Israel, lo que representa Palestina, la lucha de los palestinos, etcétera. Pero luego está esos compromisos institucionales, ese no querer romper con lo políticamente correcto a nivel institucional. Porque, claro, el proyecto de Israel y el proyecto oligárquico occidental pues son parte de lo mismo, ¿no? Hombre, está claro que Israel es una creación europea o estadounidense, pero de eso no cabe ninguna duda. A mí, lo que más me duele de todo esto que está pasando es la actitud de la izquierda, de partidos como Izquierda Unida, de Sumar no espero nada, la verdad, pero sí Izquierda Unida, que se llena la boca con declaraciones, pero luego, coño, seguimos vendiendo armas a Israel, seguimos comprándolas. El otro día leí que Israel está llevando varios proyectos de plantas de energías renovables en España, que, o sea, se sigue invirtiendo burradas de dinero los israelitas aquí, nosotros allí y tal, y dices, a ver, estáis No, en el gobierno, o sea... No, pero fíjate, por ejemplo, hace ¿cuánto fue? 2, 3 días apareció una noticia de que el Lehendakari del gobierno vasco había realizado una crítica muy suave, ¿no?, a CAF. CAF es la empresa de construcción de ferrocarriles que tiene contratos muy importantes con Israel, entonces ha sido muy criticada por eso, ¿no? Y hizo unas declaraciones que podían entenderse como crítica, en el sentido de que, no recuerdo cuáles eran las palabras exactas, de que CAF tendría que realizar su propia reflexión al respecto sobre qué hacer con esto. Y inmediatamente los periódicos de Vocento, del grupo Vocento, que están muy ligados a la gran oligarquía vasca, pues le sacaron estas declaraciones diciéndole la patronal o los empresarios vascos sorprendidos ante estas declaraciones del Lehendakari. Es decir, el ataque fue inmediato, ¿no?, simplemente por esa matización, ¿no? Entonces, bueno, está claro que hay un entorno de confluencia de intereses entre el proyecto Israel y el proyecto oligárquico occidental que hace que todos esos grupos digan, bueno, es que si me enfrento quedo fuera del marco, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, Israel es una cosa rara, porque también tiene el apoyo de Rusia y de China. O por lo menos, si no el apoyo, digamos, la equidistancia. Sí. Sí, ahí, yo creo que las posiciones de Rusia y de China no son las mismas. En principio las críticas han sido muy fuertes a todo lo que está pasando, pero yo creo que hay un respeto, es decir, se ha hablado muchas veces, bueno, ¿y por qué no China o Rusia, por qué no entran en Gaza para arreglar la situación, ¿no? Y muy probablemente pues porque piensan que eso sería hacer estallar ya la guerra mundial, ¿no?, entre otras cosas. Entonces, yo creo que ellos valoran la situación como lo que es, y eso se ve claramente en muchos documentos, pero otra cosa es qué pueden hacer al respecto, ¿no? ¿Qué pueden hacer al respecto? Que es algo muy distinto, ¿no? Uh-huh. También, de todas maneras, China y Rusia son un poquitín tibios en temas internacionales, ¿no? Yo cuando dices, y con razón, que China si es socialista o si es comunista, yo pienso mucho en el tema internacional. Digo, es que la URSS tenía una conciencia internacionalista, ¿no? De apoyar a los pueblos, de ayudar a las causas justas. Por ejemplo, fue fundamental el apoyo de la Unión Soviética en la guerra de Vietnam. Ha sido fundamental en muchos sitios, en África, pero eso en China no lo veo. Ahora, por ejemplo, con los talibanes, lo del terremoto que ha habido, ¿no? No sé si has visto las noticias, que no están rescatando a las mujeres. Porque su religión les impide tocar a mujeres que no sean de su familia. Entonces las dejan entre los escombros. Mira, si quieres lo busco, porque hay un vídeo del Mundo, por ejemplo, que es demoledor. Bueno,
Pues, coño, esto es objetivamente reprobable. Y sin embargo, tanto Rusia como China hacen negocios con Afganistán sin ningún problema y sin meterse en cómo se organizan social y políticamente. Y dices, joder, esto, una Unión Soviética, esto no lo hubiese consentido, yo creo. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver, es que hay temas que son complejos. Aparentemente es muy claro, tal como lo comentas, pero claro, la experiencia de muchos años de intervenciones en países musulmanes y en el propio Afganistán, lo que dice es que son esas intervenciones las que han llevado a estos países cada vez más hacia atrás, ¿eh? Cada vez más a repliegues religiosos más fundamentalistas, ¿no? Es decir, el propio desarrollo económico, desarrollo social y económico les estaba llevando a sociedades cada vez más abiertas y son la destrucción desde fuera de los países musulmanes laicos primero. Es algo que fue, claro, muy fácil a partir de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Pero la destrucción de esos países, en la percepción en los ciudadanos de que frente a esos ataques externos pues ya nadie nos defiende salvo el radicalismo islámico, pues ha llevado a fortalecer esas posiciones pues de una forma acelerada, ¿no? Y yo creo que eso es algo a tener muy en cuenta, ¿no? En la práctica, ¿qué podemos hacer para que ese país mejore en su situación en cuanto a derechos humanos, etcétera? Pues apoyarle en el desarrollo, seguramente, apoyarle en el desarrollo, ¿no? Porque seguramente simplemente las críticas o los ataques desde fuera pues van a generar, o como han generado hasta ahora, el efecto contrario. En el caso de Afganistán, bueno, pues ya sabemos lo que pasó históricamente, ¿no? Aquellos gobiernos laicos cercanos a planteamientos socialistas, luego pues esta financiación externa de los talibanes contra la Unión Soviética, de Al-Qaeda también, lo que luego se convertiría en Al-Qaeda. Esto fue reconocido por la propia Hillary Clinton. Nosotros creamos Al-Qaeda en Afganistán, entregando a los muyahidines pues armamento, financiándoles, etcétera. Y yo creo que eso es general, está pasando en todo el mundo musulmán, ¿no? Es decir, así como hubo un momento en que las poblaciones de esos países expresaban sus reivindicaciones a través de gobiernos laicos, gobiernos socialistas, etcétera, eso, una vez que desapareció esa alternativa, la presión exterior se transforma en radicalización islámica. Sí, pero fueron los gobiernos occidentales los que financiaron esos grupos radicales. O sea, fueron los gobiernos occidentales los que radicalizaron esas sociedades. Claro, porque estaban muchas veces buscando la radicalización. Eso algunos representantes del gobierno de Israel lo han dicho con total claridad, que prefieren tener enemigos cerca de sus fronteras lo más radicales posibles, porque es el enemigo más fácil contra el cual buscar apoyos. Fíjate, estos bárbaros, ¿no? Por eso financiaron a Hamas. Eso te iba a decir. A la autoridad palestina, ¿no? No la crearon ellos, ¿eh? No la crearon ellos, pero la financiaron. Les financiaron porque les interesaba que el representante de los palestinos fuese Hamas en vez de la autoridad palestina. Pues sí. Y bueno, ya cambiando, ya por último, China. Quería hablar un poco de China, el desfile de la victoria que hicieron, totalmente memorable, increíble. Increíble, una coordinación, una demostración de fuerza brutal. Yo creo que China ha hecho su propuesta a ser hegemón dentro de este nuevo mundo. Y habrá que ver cómo reaccionan el actual hegemón y sus comparsas, ¿no? ¿Tú qué opinas, Adrián, de esto? Bueno, el desfile efectivamente fue espectacular, pero yo creo que lo más importante fue la imagen de cohesión que se dio tanto en los días anteriores en la organización de la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái como en la propia celebración
del 80 aniversario de la finalización de la guerra, ¿no? Es decir, una imagen de cohesión muy bien plasmada por el acercamiento de India, esa reunión entre Modi y Xi Jinping, que no se realizaba en 7 años, en 7 años sin una cumbre entre India y China, y ahora pues estas presiones de Estados Unidos, por lo menos a corto o medio plazo, pues han conseguido lo contrario, ¿no? Cohesionar significativamente a ese bloque emergente, donde esa dificultad de relación entre India y China era probablemente el mayor obstáculo. Uh-huh. Exactamente, la verdad es que han echado a Rusia y a la India en brazos de China. Yo creo que si lo hacen adrede no les sale tan mal. Esto ha sido una locura. Lo mal que lo hacen los americanos es increíble en política. Bueno, vamos a ver, porque tenemos siempre el misterio de Trump, ¿no? ¿En qué medida detrás de Trump hay o no una estrategia coherente o compatible con el mundo multipolar, ¿no? Esa estrategia de America First, pero interpretada como que, según ellos decían antes, América tiene que dejar de ser el policía del mundo, que para él es un coste excesivo, y lo que tiene que hacer es concentrarse en su región, ¿no? En su región. Una política que sería muy compatible con el fortalecimiento del bloque emergente, ¿no? Bueno, no hay que descartar que el trumpismo en el fondo esté pensando en ese escenario, ¿no? Y con una perspectiva, digamos, mucho más realista, y hablo de realismo en sentido realismo geopolítico, y me acuerdo siempre de la influencia que tuvo Kissinger en Trump, y en concreto en el año 2017, en el ámbito geopolítico, con esa perspectiva de realismo económico, de que hay que evitar sumar a Rusia y a China, y hay que reconocer la realidad de lo que ahora representa realmente China en el mundo, de lo que representa India y de lo que representa Estados Unidos. Estados Unidos ya no puede ser como en los años 50 el policía del mundo haciendo lo que quiere donde quiere, ¿no? En los años 50 tenía que compartirlo con la Unión, repartirlo con la Unión Soviética, ¿no? Pero en los años 90, si se quiere, ¿no? Eso ya no es posible, ¿no? Y claro, si es esa estrategia de realismo la que basa los planteamientos de Donald Trump, pues bueno, no hay que descartar que esté ante un juego, porque claro, puede ser su estrategia, pero no es la del establishment norteamericano ni la de las potencias europeas, ¿no? Que siguen con esa estrategia de mantener esos objetivos globalistas de dominio mundial por parte de la élite oligárquica occidental a toda costa, ¿no? Fíjate, mira, respecto a esto que dices, está este tuit de Marcos Rubio que le hizo hace un rato. Voy a ponerlo, ¿vale? Aquí. Estados Unidos se compromete a contrarrestar la influencia corrupta de China en Centroamérica. Hoy el gobierno, el Departamento de Estado, anuncia una nueva política de restricción de visas que restringirán las visas estadounidenses para los ciudadanos centroamericanos y sus familiares directos que actúen intencionalmente en el nombre del Partido Comunista Chino y amenacen la estabilidad de nuestra región. O sea, eso igual está centrado en lo que dices de dedicarse a su centro estratégico, vamos, a su patio trasero de toda la vida. Claro, primero tendríamos que plantearnos este tipo de medidas qué efecto tienen, si acercan o alejan, ¿no?, a esos países, ¿no? Porque claro, les puede salir el tiro por la culata también, como con India. Pero sí, la cuestión, la gran duda es cuando se habla de hacer América grande otra vez desde esa perspectiva de que América, Estados Unidos, sea un polo dentro de un polo lo más grande posible, digamos, dentro de ese mundo multipolar. ¿A qué polo se están refiriendo? ¿Es al Estados Unidos actual o están pensando en Estados Unidos y ahí entra este tema de Terranova, de Groenlandia, perdón, de Groenlandia y de Canadá, o están pensando en algo más amplio que incluya pues su influencia sobre América Central, quizás América del Sur? No lo sé. Esto puede ser una duda.
Vale, pues no te quiero quitar más tiempo, que sé que en un ratito te vas. Y... ¡Ay! Quería... Fíjate, esta noticia sí quería comentarla con el tema de Palestina, que se me ha olvidado, pero me parece muy... Aquí. Lo que es las multas para intentar frenar las protestas, ¿no? Esto es algo que ya no te denuncian para mandarte a la cárcel y todo eso. Lo que hacen es multarte de una manera tan cuantiosa que, y aquí lo dice el subdelegado del gobierno en Valladolid, dice: las sanciones por alterar la contrarreloj de la vuelta pueden arruinar familias. O sea, Bueno, es una expresión que claramente está intentando aterrorizar, está intentando meter miedo, ¿no? claro. Pero bueno, Y lo hacen también con la ley trans, con las sanciones por decir que un hombre trans no es un hombre trans, vamos. Sí, sí. Bueno, que no es ninguna tontería, porque en el caso español hay 2 o 3 casos, pero en el Reino Unido y en Alemania, con estos temas de delitos de opinión, está habiendo mucha gente que está yendo a la cárcel, que le están deteniendo y llevándole a la cárcel por delitos de odio, le llaman. Delitos de odio. O sea que mucho cuidado con este tema, porque en un contexto como el actual, en que tenemos una élite en situación de pánico, el riesgo de que avancen rápidamente hacia la restricción radical de derechos civiles, hacia, bueno, una dictadura o semidictadura o algo por el estilo, es muy alto. Mucho cuidado con estos temas. Sí, aquí tenemos, bueno, pues una serie de medidas desde hace muchos años, leyes antiterroristas que desaparece el terrorismo y no se suprimen, ley Mordaza, que yo la voy a derogar pero no la derogo, etcétera, etcétera. Fijaros si llega, se ha hecho famoso hace unos días el caso de un humorista que dijo algo así como: si quiere entrar un hombre en tu baño, le dices que no puede, y si sigue queriendo entrar le das una patada en los huevos. Pues el que dijo eso estaba en Estados Unidos, y cuando llegó a Inglaterra le detuvieron y se le llevaron preso por decir eso. Que dices: uy, por Dios, pero ¿a dónde estamos llegando, Adrián? Es increíble esto. Y bueno, ya por último comparto una foto de la noticia de los talibanes que no permiten el rescate. Aquí está. Los talibanes prohíben rescatar a mujeres tras el terremoto de Afganistán. Las normas talibanes prohíben el contacto físico con hombres que no sean familiares. Y por lo tanto, pues la solución que han encontrado es dejarlas entre los escombros a que se mueran. O a que vayan otras mujeres de otros pueblos a rescatarlas cuando buenamente puedan. O sea, terrible, terrible. La verdad es que lo que pasa en Afganistán con las mujeres es terrible. Y bueno, pero sin olvidar la reflexión que hemos hecho antes, que es un contexto creado por nosotros. Sí, sobre todo por Occidente. Les interesaba muchísimo el que hubiese este tipo de regímenes. Me estoy acordando de Egipto, ¿no? Cuando priorizaron, o cuando hicieron la revolución de colores esta para que entrasen los hermanos musulmanes, se llamaban. Sí. Y lo consiguieron, claro, hasta que ya la gente se hinchó y les echó del gobierno, pero siguen teniendo muchísima influencia. Sí. No, los hermanos musulmanes tenían mucha influencia en Egipto, en Turquía, en Qatar y en todos los movimientos radicales yihadistas, ¿no? Y la creación y seguramente la manipulación posterior del movimiento de los hermanos musulmanes está muy ligada a la inteligencia británica. Una vez que empezó el proceso de descolonización de Oriente Medio, querían utilizar ese movimiento como un instrumento para controlar indirectamente a sus países. Sí. Desde luego el Reino Unido son para echarles de comer aparte. Y en eso sí que China actúa de manera diferente. Porque Europa y Estados Unidos
se basan en las relaciones de fuerza, ¿no? La intimidación, el expolio. Y China, sin embargo, pues es más capitalismo real. Digamos que China en sus relaciones internacionales es capitalista. Bueno, no, yo no diría capitalista, es simplemente negocia, ¿no? Busca ese sistema win-win, de tal forma vamos a invertir en algo que sea realmente interesante para vosotros y para nosotros, ¿no? Pero claro, lo que desde Europa hemos estado haciendo es expoliar recursos naturales, corromper o comprar a los gobiernos, obligarles a coger deuda que no necesitan para a partir de ahí tenerles pillados, es decir, pues un sistema al final lo que es el modelo neocolonial, ¿no? Entonces China, como los países emergentes en general, se han salido de esa dinámica, ¿no? Y yo creo que esto lo están reconociendo los países en África clarísimamente, en Latinoamérica, pero con total claridad, ¿no? Por eso se están volcando en China y en Rusia, ¿no? En África decían ellos que se acordaban cuando empezó a volver Rusia a África hace unos años, ¿no? Dice que ellos recordaban cómo estos se lo llevan todo y los rusos se acordaban de la Unión Soviética. Los rusos construían fábricas. Y los rusos construían fábricas. Y les valió esa memoria histórica para empezar a tejer una nueva relación hace unos años ya con la nueva Rusia, ¿no? ¿Rusia sigue interviniendo en África o...? Sí, porque claro, hay muchos países que dentro de ese proceso de librarse del sistema neocolonial, pues están enfrentados sobre todo con grupos yihadistas, porque grupos yihadistas creados o financiados por los países occidentales, ¿no? Por ejemplo, pues por Francia, etcétera, ¿no? Francia en muy buena parte, ¿no? Entonces tienen que luchar a veces contra la potencia europea o occidental correspondiente y contra los grupos yihadistas que han creado estos países para desestabilizarlos. ¿Y cómo les ayuda? ¿Manda armas? Porque bueno, porque tropas ya no, ¿no? Ya no, yo creo que sí, están todavía allí, sí. Se habló mucho del grupo Wagner, ya sabes. Me acuerdo. Pero con un nombre o con otro, pero está en muchos de esos países combatiendo, sí. Curioso. Curioso porque, claro, uno pensaría que con la guerra que tiene Rusia contra la OTAN, porque al fin y al cabo es contra la OTAN, pues no le tienen que sobrar los recursos para... No, fíjate, es curioso porque no, lo que ocurre es que con recursos relativamente menores a esos países se les puede ayudar mucho, ¿eh? Pero la noticia del último año es que han empezado a aparecer apoyando a los yihadistas en esos países combatientes ucranianos. Sí. Bueno, se han jactado ellos, claro. Los mismos ucranianos, por ejemplo, cuando le hicieron la emboscada esta a los Wagner, hará un año o así, o año y medio, se jactaban de que habían sido ellos, su inteligencia, los que habían... Y dices, joder, pues sí que le sobran recursos a esta gente para irse por ahí también a la otra punta del mundo a hacer cosas. Pero bueno, que no te quiero entretener más, Adrián. Muy agradecido de que hayas estado con nosotros. Hoy no le hemos echado mucho interés al chat y lo siento mucho porque sí que he visto algún comentario interesante. Pero bueno, perdonadme y nada. El lunes ya volvemos con nuevos temas y con más noticias, amigos. Muy bien.